Estamos aquí para aprender más sobre la innovadora y a veces secreta ciencia que lo hace todo posible y que pone el tren bala en la cima de la lista de deseos de todos los fanáticos del ferrocarril. Algo extraordinario está surgiendo desde Japón, y no es solo un tren, es una máquina tan rápida, tan precisa y tan eficiente que podría hacer que volar dentro del país se sienta lento, anticuado y de repente innecesario. El legado del Shinkansen Tokaido. Antes de que Japón construyera un tren lo suficientemente rápido como para desafiar la lógica de volar, ya había creado algo aún más poderoso: la confianza pública. Durante décadas, el Shinkansen no solo ha transportado personas con rapidez, ha demostrado que el ferrocarril puede ser limpio, preciso, silencioso y lo bastante fiable como para formar parte de la vida cotidiana. En Japón, el tren de alta velocidad no se trata como un espectáculo, se trata como algo normal. Esa normalidad es lo que hace posible el siguiente capítulo. Los avances en el transporte no aparecen de la nada, crecen dentro de sistemas en los que la gente ya confía. El Shinkansen Tokaido se convirtió en la columna vertebral de esa confianza, conectando grandes ciudades con un nivel de puntualidad y disciplina que cambió la forma en que el país entiende la distancia en sí. Así que esta historia no empieza con una máquina futurista, empieza con una nación que ya había aprendido a confiar en el tren. Y una vez que esa confianza está profundamente consolidada, se abre el camino hacia algo mucho más grande. El E5 que llevó el ferrocarril convencional al límite. Mucho antes de que la levitación magnética entrara en escena, Japón ya estaba exprimiendo un rendimiento asombroso del ferrocarril convencional. El Shinkansen E5 se convirtió en uno de los ejemplos más claros de ese esfuerzo, ayudando a llevar el servicio regular del Tohoku Shinkansen hasta los 320 km por hora. Para la mayor parte del mundo, eso ya se sentiría como el futuro. Para Japón, era simplemente otro paso dentro de la perfección y el refinamiento continuo. Lo que hizo importante al E5 no fue solo la velocidad, sino el control. Su nariz alargada estaba diseñada para reducir las ondas de presión en los túneles, disminuir el ruido y mantener la estabilidad del viaje incluso cuando el paisaje exterior se convertía en una mancha borrosa. Japón no perseguía la velocidad solo por el titular. Estaba demostrando que, incluso en el límite del ferrocarril de ruedas de acero, la comodidad y la precisión seguían siendo esenciales. Por eso el E5 ocupa un punto tan importante en esta historia. Mostró hasta dónde se podía llevar el ferrocarril tradicional antes de que la propia vía empezara a convertirse en la limitación. Y una vez que ese límite apareció, la siguiente pregunta se volvió imposible de ignorar. ¿Qué ocurre cuando las ruedas ya no son suficientes? Alpha X, la máquina que ensaya el futuro. Si el E5 mostró el límite del ferrocarril de alta velocidad ya maduro, el Alpha X fue construido para explorar lo que hay justo más allá de ese punto. No era un tren diseñado para el servicio ordinario de pasajeros. Era una máquina de pruebas, una plataforma de investigación sobre ruedas creada para responder algunas de las preguntas más difíciles de la ingeniería ferroviaria moderna. ¿Cómo se gestionan la vibración, el frenado, el impacto en túneles y la estabilidad cuando la velocidad sigue aumentando cada vez más? Su propósito se entiende claramente en las cifras. El Alpha X fue diseñado para pruebas a 400 km por hora, mientras ayudaba a los investigadores a preparar futuras operaciones comerciales en torno a los 360. Eso significa que nunca fue solo un experimento para la galería. Era una herramienta práctica para traducir un rendimiento extremo en algo que, eventualmente, pudiera servir a pasajeros reales. Y eso es lo que hace al Alpha X tan significativo. Representa el método de Japón en su forma más pura. No suponer, no apostar, no lanzarse al futuro a ciegas. Primero probar el límite, medirlo con cuidado, aprender de él por completo. Pero incluso con todo ese avance, el Alpha X sigue dependiendo del contacto físico. Para ir más allá de esa frontera, Japón necesitaría otro tipo de tren completamente distinto. El N700S, que redefinió lo que podía ser un tren bala de producción. Mientras el Alpha X exploraba la frontera, el N700S mostraba lo que Japón podía ofrecer en el mundo real, aquí y ahora.
Introducido en 2020, se convirtió en la generación más nueva de producción del Shinkansen, representando la versión más refinada de la fórmula clásica del tren bala. No era un prototipo persiguiendo posibilidades, era una respuesta funcional a cómo debería sentirse el ferrocarril de alta velocidad moderno en un día cualquiera. Sus mejoras no eran estruendosas, pero sí significativas. El N700S incorporó un diseño aerodinámico más avanzado e introdujo un sistema de autopropulsión con batería que permite al tren moverse a baja velocidad, incluso durante un corte de energía. Ese detalle dice mucho sobre el punto al que había llegado la ingeniería ferroviaria japonesa. En ese momento, el objetivo ya no era solo ir rápido, era mantenerse fiable incluso cuando las condiciones dejaban de ser ideales. Eso es lo que le da al N700S su lugar en esta historia. Representa la expresión más completa del viaje de alta velocidad sobre rieles en Japón. Pulido, resistente y profundamente maduro. Pero una vez que un sistema alcanza ese nivel de refinamiento, la siguiente revolución no puede venir de seguir puliéndolo otra vez. Tiene que venir de cambiar las reglas mismas del movimiento, la serie L0 que rompió el récord mundial. Entonces Japón construyó un tren que ya no tenía que comportarse como un tren tradicional en absoluto. La serie L0, desarrollada por JR Central, utiliza levitación magnética superconductora, lo que le permite elevarse por encima de la vía guía y desplazarse con casi ningún tipo de fricción física. En ese punto, el ferrocarril deja de sentirse como ferrocarril en el sentido antiguo. Empieza a parecerse más a un vuelo controlado sobre la Tierra. Ese cambio no fue teórico. En pruebas, la serie L0 alcanzó 603 km por hora, estableciendo el récord mundial de velocidad para un tren maglev con tripulación. Ese número importa porque demuestra que esta tecnología no es un boceto futurista esperando validación. Japón ya la ha llevado a velocidades tan extremas que la vieja frontera entre tren y avión comienza a difuminarse. Y esa es la verdadera importancia de la serie L0. No solo mejoró el ferrocarril, demostró que el transporte terrestre en sí podía ser redefinido. Una vez que ese nivel de velocidad existe fuera de un laboratorio y dentro de una máquina funcional, la siguiente pregunta cambia por completo. Ya no se trata de si el maglev puede funcionar, se trata de si un país está listo para construir un sistema alrededor de él. El Chuo Shinkansen que podría hacer que volar parezca innecesario. Ese sistema es el Chuo Shinkansen. Se trata de la línea diseñada para llevar el maglev superconductor a un servicio real de pasajeros, y su rendimiento previsto es lo que convierte al maglev de un espectáculo de ingeniería en una disrupción seria del transporte. El objetivo oficial de JR Central es operar a 500 km por hora, reduciendo el trayecto entre Shinagawa y Nagoya a unos 40 minutos y eventualmente entre Shinagawa y Osaka a 67 minutos. Esos tiempos son potentes porque hacen mucho más que impresionar. Comprimen uno de los corredores de viaje más importantes de Japón de tal manera que el antiguo mapa del movimiento doméstico empieza a perder sentido. Un viaje que antes requería mucho más tiempo comienza a sentirse casi como si hubiera sido comprimido fuera de la existencia. Ahí es cuando la velocidad deja de ser una estadística y se convierte en una fuerza que reorganiza el comportamiento. Por eso, el Chuo Shinkansen importa más que cualquier carrera récord. La serie L0 demostró lo que el maglev puede hacer. La línea Chuo está pensada para hacer que esa capacidad sea utilizable a gran escala entre grandes ciudades. Y una vez que eso ocurre, Japón ya no está demostrando el transporte del futuro, lo está incorporando a la vida cotidiana. ¿Por qué Japón confía más en el tren que en el aeropuerto? Aquí es donde la frase «más rápido que un avión» empieza a tener sentido en términos humanos reales. Un avión puede seguir ganando en velocidad pura en el aire, pero el viaje no se vive como velocidad bruta, se vive como proceso. Los aeropuertos alejan a las personas de los centros urbanos, exigen llegar con mucha anticipación, las hacen pasar por controles de seguridad, salas de espera, embarques, tiempos en pista, y luego muchas veces las dejan lejos del lugar al que realmente querían llegar. Un tren funciona de otra manera. Entras en la ciudad, llegas a una estación central,
te subes, te sientas y te mueves. En Japón, donde el ferrocarril ya está profundamente integrado en la vida cotidiana, esa simplicidad tiene un peso enorme. Si a eso se le añade velocidad de nivel maglev, a un sistema que la gente ya conoce y en el que confía, la comparación con volar empieza a cambiar. La pregunta más importante ya no es qué máquina es más rápida en términos absolutos, es cuál sistema desperdicia menos de tu día. También hay un argumento de eficiencia detrás de esa comodidad. Según JR Central, el Shinkansen Tokaido utiliza aproximadamente una octava parte de la energía por asiento y emite alrededor de un doceavo del CO2 por asiento en comparación con un Boeing 777-200 en la ruta Tokio a Osaka. Eso significa que la ventaja del ferrocarril no es solo una cuestión de comodidad o velocidad, también se trata de mover más personas con menos desperdicio. El momento en que Japón convierte la velocidad extrema en vida cotidiana. Y ahí es donde aterriza esta historia. Japón no ha construido una máquina mítica que vuelva obsoletos todos los aviones. Lo que ha construido es algo más práctico y en muchos sentidos más disruptivo. Un sistema de transporte capaz de hacer que volar dentro del país se sienta más lento, más agotador y de algún modo sorprendentemente anticuado en el uso diario. Eso es lo que hace que este momento sea tan importante. El verdadero avance no es un único récord a 603 km por hora. Es la posibilidad de convertir una velocidad extraordinaria en algo rutinario. Cuando un país llega al punto en el que la velocidad extrema puede integrarse en los viajes cotidianos entre grandes ciudades, la distancia empieza a perder parte de su antiguo poder. Por eso el título no trata realmente de un tren venciendo a un avión en una competencia técnica directa. Trata de algo más creíble que eso. Japón está construyendo un sistema que podría hacer que volar resulte innecesario en algunas de sus rutas más importantes. Y una vez que eso ocurra, el transporte moderno no solo se vuelve más rápido, se redefine. Japón le está mostrando al mundo que el futuro de los viajes quizá no pertenezca a motores más ruidosos ni a aeropuertos más grandes, sino a un movimiento más limpio, más inteligente y más directo sobre el suelo. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. El nuevo tren de Japón no está simplemente intentando superar al avión en velocidad, está intentando superarlo en experiencia, en eficiencia y en la forma en que transforma la vida cotidiana. Así que dime, ¿elegirías esto en lugar de un vuelo doméstico? Cuéntanoslo en los comentarios abajo. Y si te gustó este video, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias sobre las tecnologías que están transformando silenciosamente nuestro mundo.